Reciban un cordial saludo, les habla Felipe Rangel, pastor titular de Santo Amor, Comunidad Cristiana. Quiero compartir con ustedes una parte del mensaje que se predicó el domingo pasado en Santo Amor sobre la historia de David y Mefiboset. En el libro de Segunda de Samuel encontramos la historia del rey David, o parte de la historia del rey David. Allí encontramos quién fue el rey David, cómo fue el surgimiento de este rey, cómo fue su desarrollo, su crecimiento, hasta que llegó a ser rey de Judá y posteriormente rey de todo Israel. El rey David fue ungido, llamado por el Señor Jesucristo, por Dios, para que fuera rey de Israel, para gobernar a los israelitas. Y este fue un rey que, de acuerdo a lo que Dios mismo habla de él en las Escrituras, en el Nuevo Testamento se dice acerca del rey David que era un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, Dios veía a David como un hombre recto, justo, un hombre que estaba de acuerdo a su corazón puro, amoroso, bondadoso y lleno de poder y de justicia. El Señor levanta a David como rey en Israel y este gobierna a Israel durante bastante tiempo. Así que aquí vemos una parte de la historia del rey David, una parte en la cual encontramos un episodio de las varias historias que tiene el rey David. Es muy interesante la vida de este rey porque podemos ver en él una cantidad de situaciones, algunas tristes, otras difíciles y unas llenas de alegría. Podemos encontrar batallas victoriosas de cómo Dios le dio la fuerza y el poder a David y a su ejército para vencer a miles. Podemos ver también cómo David fue uno de los escritores principales de los Salmos, uno de los libros de la Biblia, en el cual encontramos canciones que compuso David en honor a Dios y que hablan de varios momentos de la vida del rey David, como en medio de las persecuciones, de la tribulación, de las fallas, de las dudas, encontramos un hombre que cantaba, que amaba, que adoraba, que colocaba siempre a Dios primero en toda situación. Y esto le hizo hallar gracia delante de Dios y recibir su amor y su bondad en la vida. Aquí vemos entonces la historia de David y Mefiboset en 2 de Samuel capítulo 9 del 1 al 13. Dice allí lo siguiente: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que le pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no algo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Entonces, aquí vemos
esta historia que se encuentra en 2 de Samuel del 9, capítulo 9 del 1 al 13. Vemos la historia de David y Mefiboset. Resulta que David fue muy amigo de Jonatán. Jonatán fue hijo de Saúl, el primer rey de Israel. Y este primer rey de Israel, Saúl, fue descartado, rechazado por Dios debido a su desobediencia. Sin embargo, y debido a esta desobediencia de Saúl y a la decisión de Dios de descartar a Saúl y levantar a David, Saúl se vuelve en contra del ungido, del escogido de Dios, David, y empieza a perseguirle. En medio de estas dificultades, Jonatán, hijo, príncipe de Israel e hijo de Saúl, en su amistad con David, que tenían una muy buena amistad, hacen un pacto que se puede ver en el libro de Primera de Samuel. Y ese pacto es que Jonatán le pide a David, le dice que le prometa ser bondadoso con él y su descendencia cuando el Señor le muestre su bondad y le haga rey de Israel. David acuerda con Jonatán ser bondadoso con su familia y por eso, luego de la muerte de Saúl y de Jonatán, ellos caen en la guerra. En medio de una guerra contra los enemigos de Israel, cae el rey Saúl y Jonatán, hijo del rey Saúl y amigo de David. Por eso David, luego de que se llegó al trono de Israel y luego de que hubiera consolidado el reino, hubiera vencido varios de sus enemigos, preguntó si había alguien de la familia de Saúl a quien él pudiera tenerle misericordia. Y él pregunta esto debido a este pacto de bondad, este pacto con su amigo David de ser bondadoso con su familia. Vemos aquí que el rey, a diferencia de pronto de otro tipo de hombre, otro tipo de rey, él no, cuando llega al trono no busca cómo aniquilar a los descendientes de Saúl por temor a que se subleven y le quiten el trono, sino que al contrario, el rey David piensa en términos de gracia y misericordia en este caso y extiende su bendición, su gracia y misericordia hacia Mefiboset. ¿Y Mefiboset quién era? Mefiboset era el hijo de Jonatán. Y Mefiboset había quedado tullido, él había quedado discapacitado debido a que cuando hubo una persecución salió huyendo y en medio del salir huyendo cayó y debido a esto quedó tullido y por esto estaba discapacitado. Sin embargo, David le hace llamar, le dice que decide mostrarle su bondad, que le va a dar las tierras que le pertenecían a Saúl, que su administrador Siba, el que era administrador de Saúl, se encargaría de ser mayordomo de estas tierras y de trabajar la tierra en beneficio de Mefiboset y le daría la renta que le correspondía. Y además de esto, que tendría la oportunidad de comer todos los días en la presencia, en la mesa del rey. Entonces vemos aquí una historia muy interesante de cómo Mefiboset, que era olvidado, que estaba tullido, estaba marginado, es acercado a la gracia, al amor de Dios. Por medio del rey David y se le hace heredero, se le invita a la mesa real y se le da también propiedades. Así que vemos esta historia de gracia, de redención, de amor, de cómo Dios levanta al débil y lo coloca a la mesa del rey. Sin embargo, en todo esto es muy importante ver que en la historia de David y Mefiboset, detrás de todo esto, está la representación de una gran historia que es la historia de amor por cada persona en toda la tierra. Todos nosotros somos como Mefiboset. Estamos tullidos por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestras debilidades humanas. Y en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestras circunstancias adversas, el Rey Jesucristo el Señor nos visita para levantarnos de nuestro estado de postración, de oscuridad, de nuestra maldad y rescatarnos y llevarnos a su mesa, a su trono, para escuchar sus palabras de amor, de salvación, de redención y de sabiduría.
y para bendecirnos y beneficiarnos. Así que esta historia de David y Mefiboset también es la historia de Dios y la humanidad y de la salvación del pecador, de todos nosotros que habíamos y estuvimos condenados por el pecado y de todos aquellos que están condenados por la maldad, pero que el Señor Jesús se acerca a nosotros para rescatarnos y salvarnos de toda maldad. Encontramos como algunos pasajes de apoyo y relacionados con este texto, encontramos por ejemplo en Romanos, lo que dice allí el apóstol Pablo en Romanos 5, dice en Romanos 5 del 6 al 8 lo siguiente: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que aquí vemos esta historia de Dios y la humanidad tullida como Mefiboset, fracturada por el pecado y cómo es levantada por Cristo, cómo aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para limpiar nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos cambiar y tener una vida diferente. También dice en la palabra de Dios acerca de este tema de la gracia y del amor de Dios, encontramos en Juan 1:16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. De la plenitud de Dios, del amor de Dios, toda la tierra, cada persona, tú, yo y cada persona en la tierra, hemos recibido gracia sobre gracia, amor y misericordia. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es todo lo que Dios le da al hombre sin que el hombre lo merezca. Es todo lo que recibimos por parte de Dios, aunque no lo mereciéramos. Aunque ningún hombre, ninguna persona en la tierra merecía que el Hijo de Dios, que Cristo mismo, muriera por nuestros pecados. Él mismo se hizo hombre y murió por amor a nosotros, aunque no lo merecíamos. Esa es su gracia. Aunque no lo merecíamos, recibimos perdón y vida eterna. Aunque no lo merecíamos, somos justificados y hechos puros por medio de la fe en el Señor Jesús. Así que esta es la historia de David y Mefiboset, la historia de Dios y la humanidad. Así que es también una invitación para volvernos de corazón al Señor y que Él nos levante con su gracia y misericordia como hijos del Rey de Reyes de la tierra, para estar siempre en su trono, siempre en su presencia, disfrutando su amor, sus bendiciones, su sabiduría, su protección y todas las cosas buenas que vienen de Él y podamos también servirle en esta tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor, porque tú eres bueno y nos levantas de nuestras debilidades, del pecado y de la maldad, y nos extiendes tu amor y tu perdón por medio de la fe en el Señor Jesús. Gracias porque en Cristo Jesús encontramos perdón, encontramos amor y encontramos una nueva oportunidad para hacer las cosas de una manera diferente, para cambiar y recibir tu poder, tu alegría y de tu Santo Espíritu. Te alabamos, Señor Jesús, y te pedimos que nos ayudes a permanecer en ti, a creer en ti, a amarte a ti y amar a los demás. En el buen nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Me alegra poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Quiero invitarlos a las reuniones de la Iglesia de Santo Amor Comunidad Cristiana los miércoles 7 a 9 de la noche, sábados 7 a 9 de la noche, domingos 10 a 12 y domingos 4 a 6 de la tarde. Están todos invitados con sus familiares, sus amigos. Será para mí una alegría poder compartir con ustedes un buen tiempo y les deseo que el Señor les continúe bendiciendo y también los invito a que los que quieran aportar a esta comunidad cristiana para que continúe creciendo, lo pueden hacer. Ahí encuentran toda la información, los que quieran hacer sus aportes económicos. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo y guardando en su gran nombre. Que estén bien.